Señoras, señores, con todo respeto, yo les quiero presentar a los mejores en este discreto arte de fracasar. Son una banda uruguayo de mala reputación. Son los que andan trepados al rayo láser. Porque sabemos fomentan el ocio, se llaman ¡Dale que va! Una forma alternativa de comunicación barrial. Bueno, muy buenas noches. Estamos una vez más acá en Dale que va. Buenas noches, Todo el equipo. Buenas y hermosas noches para todos. Ciudad Vieja querida. Hoy tenemos un programa especialísimo en la ciudad espectral que preparó mi compañera acá para una mujer, igual que nosotras. Alguien muy especial que vivió en la ciudad vieja. Especial, realmente muy especial. Y especial quiero hacer esto nada más, cortito, dedicarle este programa a mi hermano Leonardo, porque es su cumpleaños hoy. Un beso, Leonardo. Leo, un beso grandote, te queremos mucho y que estés pasando bien. Y el sábado, si Dios quiere, estamos en Solimar comiendo ese asadito Que lo contigo. cumpla feliz Que y lo guarda cumpla algo. feliz, cuña, y que te pase lo mejor, porque te lo mereces. Arriba, Bueno, siga. decíamos una mujer muy especial, María Eugenia Ferreira, que vivió acá en la ciudad vieja y pernoctó también con alguna excusa mediante. Después le va a contar la Chochi cuando llegue el momento. También vamos a hablar, por supuesto vamos a tener las entrevistas al toque, que hoy las hice yo, pero que no pueden prescindir de la magia que les mete dedos entre entrevista y entrevista con sus efectos. Muchas gracias. Bueno, pero además hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está relacionado con las entrevistas, no se lo voy a decir, pero ustedes se van a ir imaginando. Un personaje que le decían, ¿sabes cómo le decían? La fiera. La fiera. La fiera. Ah, no sabía eso. La fiera. Los correligionarios, ya saben que estoy hablando de un político, cuando digo correligionario, le decían la fiera. Y me refiero a Domingo Tortorelli. Buena. Domingo Tortorelli, no sé si ustedes saben, nació en 1902. Era hijo de un agrimensor que también se dedicaba al comercio. Su madre era, como él decía además, una dama de altas virtudes. Tenemos una llamada al aire. A ¿Quién ver, quiere hablar? vamos a ver quién es. Adelante, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches. Y Hola. un vecino acá del barrio. Bueno, Yo encantado. cuando dijeron que era la fiera pensé que era Diego Aguirre. No, Opa. está equivocado. Bueno, pero se trata de alguien que quería techar el Estadio Centenario. ¿Está escuchando? Hola. No, corto. Seguimos Bueno. al aire nosotros. Gracias por llamar. Decía que su madre, él la llamaba una dama de altas virtudes. Estudió en la escuela que dirigía María Manrupé, que era la hermana de quien años después se convirtió en su señora esposa y compañera de fórmula. La fórmula presidencial de Tortorelli Manrupé en el año 1950 sacó apenas 38 votos. Ah, qué Amigos y familiares. qué popularidad tenía. Sí, era impresionante. Nadie apoyaba sus creativas propuestas. Las más conocidas, las que todos conocen, era la de construir carreteras en bajadas, poner canillas de leche en las esquinas, techar el Estadio Centenario, como le decía la persona que llamó, y como si esto fuera poco también, se planteaba instrumentar, esto está buenísimo, Sí. jornadas laborales de 15 minutos. ¿Qué? Perdón, Fenómeno. compañera. Acertado lo suyo de canillas de leche en las esquinas, también canillas de vino, leche y vino. Ah, Puede ser, Un puede festín ser. para el barrio, ¿no? Ahí está. Bueno, y para hacer su campaña electoral, ya que el pobre Tortorelli no contaba con los fondos que hoy, por ejemplo, cuentan los partidos tradicionales, que en campaña les puedo decir que sale $800 el segundo televisivo. Entonces Tortorelli, carente de esos métodos, aprovechaba el lugar donde él vivía, porque él vivía en 18 y Juan Polié, al lado donde está la Escuela Perú,
por ahí. Sí. El 18, y Juan Polié, por ahí Martín San Martín. Y para que la gente lo ubique, después, hace unos años funcionaba una guardería. Ahí está. Entonces él aprovechaba cuando había un partido importante de fútbol, ya que esto es cerca del estadio y la gente por lo general cuando sale camina por 18 en masa, y más si hay algo para festejar, porque no se olviden que en esa época Uruguay ganaba siempre, no estaba hablando del 50. Aprovechaba toda la multitud. Tortorelli aprovechaba la multitud y la casa daba del balcón a la calle, entonces Tortorelli salía al balcón a hacer sus arengas a la gente. Qué fenómeno, qué inteligente. Cualquiera que pasaba pensaba que ese era su público, ¿no? Pero la gente se enganchaba, ¿no?, a escucharlo. Y muchas veces le jugaba malas pasadas. Una de las cosas que más le calentaba a Tortorelli era que el público se le pusiera de espalda en el medio de los discursos. Entonces terminaba echando a alguno. Y se calentaba, que hacía todo de garrón, se calentaba. Pero es increíble la plataforma de gobierno. Él se la tomaba muy a pecho, ¿no? Él hablaba en serio de todo esto. Tanto es así que se presentó en las elecciones de 1950 y elaboró un programa de gobierno que además lo difundía por el órgano oficial de su partido, que se llamaba La Voz de Tortorelli, y que tenía un tiraje superior al de Extramuros, ¿eh? Mirá. La friolera de 500.000 ejemplares. Era barata la impresión. Era barata la impresión. Como ahora que tengo amigos de imprenta y te arrancan la cabeza. Bueno, él era el candidato a la presidencia por el Partido de la Concordancia Laborista y la lista era la 200. La fórmula presidencial era Tortorelli Manrupé su señora. Mirá, ya la acomodaba de paso. Había sido la maestra de él en la escuela y hermana de la directora. Mucha diferencia de edad, si había sido la maestra de él. Era veterana, este Tortorelli. Que una momia tenía al lado. Sí. Bueno, pero él era muy turro y ya era de bigote y iba sexto año. Él era muy conocido en aquel entonces, como ya dije al iniciar el programa, por el apodo de La Fiera. Pero, por algo estaban con él. Pero él en especial prefería que lo llamaran como alguno de los titulares que aparecían en La Voz de Tortorelli. Primer demócrata del Uruguay, gran orador de la verdad, candidato del pueblo, gallardo paladín del laborismo uruguayo o sencillamente futuro presidente de los orientales. Tenía todo tipo de apodos ya, ¿eh? Ahora es impresionante. Para su primera magistratura lanzó una campaña para juntar 100.000 firmas de adhesión. Es que él se sentía realmente apoyado por aquel que ellos llamaban los descamisados. Hay otros que dicen los de a pie, él decía los descamisados. ¿Los descamisados? Porque los iba sin camisa nomás. ¿O? No, por la gente humilde. Mirá que tenía algunas propuestas coherentes. A ver, decime. Tenía algunas, pero yo voy a leer algunas, mirá, que las tengo textuales. Diga. Por ejemplo, esperá, vamos a ver. A pesar de que solo 38 fueron los que votaron, como yo decía, varios partidos políticos le habían propuesto alianzas electorales, además. También el loco se mandaba algunas denuncias públicamente, ya que acusó al presidente de la República. Bueno, y ahí viene lo que dijo textualmente, en aquel momento era Valle Berres, ¿no? Atención. Valle Berres, Jorgito con tu papá. pariente del hombre, ¿no? Y dijo, textual, hace pocas noches pasó por aquí el número 1, refiriéndose al presidente. Dio 2 vueltas por delante de mi casa y yo me pude fijar que alguien que estaba dentro del automóvil tomaba apuntes con una libretita de todo lo que yo proclamo en los carteles. Pero a mí eso no me importa. Me sacarán las ideas, pero no pongo en la puerta de la calle, pero adentro tengo más. Soy una fuente inagotable. Bueno, no podemos desconocer que esto de que era una fuente inagotable es cierto, ¿no? Un aplauso para Tortorelli. Espera, no me corte, Dale. que vienen las propuestas, cortita y al pie. Proponía arriba hacer las carreteras en bajada, o sea, rutas de 2 vías
donde cada una estuviera inclinada hacia la dirección correspondiente, Y cuando tenía que ir para el otro lado. con el claro objetivo de ahorrar combustible. Proponía también canillas de leche en todas las esquinas, techar el estadio, como ya dije, y también se planteaba transformar el Valle de Tacuarembó en una especie de Venecia. El matrimonio obligatorio a todo hombre mayor de 25 años. También crear 200 salas cinematográficas municipales y gratuitas. Muy bien por la cultura, ¿eh? Y además, él se declaraba enemigo de los trus, partidario de la reforma agraria y contrario al servicio militar obligatorio. Un adelantado. ¿Querés poner un tema? Porque me aplaudías. No, te aplaudía porque no por lo que Tortorelli dijo al señor. Porque tengo Valle más. Ordóñez. Tenía- Bueno, siga. ¿Sigo? Sí. Bueno, en materia Valle económica, Ordóñez, perdón. mirá los economistas de ahora, A ver. bueno, ni que hablar. En Fuerza materia Tortorelli. económica, por ejemplo, había medidas muy concretas Diga. con respecto a grandes aumentos de sueldos, sobre todo en la administración pública y a los jubilados, que iban acompañados a su vez de las rebajas en productos y servicios. Pero también proponía adquirir toda la cosecha del olivo, maní y girasol para poder vender el aceite a 50 centésimos el litro. Y aquí viene la mejor. Fuerza, Torto. Adquirir también toda la cosecha de trigo y de uvas para abaratar el precio del pan y del vino. Y todo, y él decía textualmente, todo el lúpulo que se produzca en el país, esa era su frase, Sí. que él proponía que fuera usado por ANCAP para vender cerveza en botellas de 1,5 litros. Mirá qué bien. Decime, ¿no quedó ningún pariente de Tortorelli por ahí? Era un fenómeno. A mí me gusta lo de la jornada laboral de 15 minutos. A ver, ¿qué más Además, tenía? mira, también quería que hubieran 4 vapores nacionales con destino a Buenos Aires, porque estaba el de la carrera. Claro. ¿no? Y los otros 2 con destino a Estados Unidos. Y además ¿Vapores a y- Estados Unidos? no, sí. Y además 10 buques de carga para importar mercaderías a exclusiva cuenta del Estado. Mirá qué bien. En 1949, a la promesa de los barcos, se le agregaron 10 barcos más. Una flota. Para O nazi. No, lo que pasa es que él quería unir Montevideo con Fray Bentos, Paysandú y Salto. Qué bien. Ahora, en materia de vivienda, esta está buenísima. Quería la desaparición de los rancheríos y los conventillos. Viste que no tuvo éxito Tortorelli Sí, porque no. todavía Seguimos eso lo mismo. está. Pero quería reemplazarlos por nuevas y confortables casas. ¿Y dónde las iba a construir? Las viviendas económicas en todo el país, sobre todo en la cancha de golf. Y además En el club de golf. planteaba hacerlo en la escuela militar y en cada barrio de la ciudad. En el club de golf allá en Carrasco, ¿no? Creo que está en Punta Carreta. En Punta Carreta. En Punta Qué Carreta. Los pitucos y los militares felices. Compita al mar. Y además decía que si sobraban ladrillos, pensaba construir estancias, mataderos, frigoríficos, quintas, granjas y 34 tambos en Montevideo. O tirárselo por la cabeza que no lo votaba también, si son un ladrillo. Ahora, sigo insistiendo que lo más importante, sin duda, fue la reducción de la jornada laboral, que hoy lo plantean, ¿viste? Él decía que la misma se debía bajar a 6 horas para el sector privado y los públicos 1/4 de hora. Por lógico, todos hubieran querido ser empleados públicos, ¿no? Por Y supuesto. además, para la mujer, Chochi proponía la jubilación a los 20 años. Mirá. ¿Qué? 20 años de trabajo. Ah, 20 años de De trabajo. trabajo. Ya está de viva. ¿no? Sí, no, Chochi, ya te subiste al carro. Mirá, porque no estaba en el... Ya hablaba aquel entonces de la reforma agraria, de la ley de lemas y de la renuncia anticipada de los funcionarios públicos que se presentaran como candidatos. Y al respecto decía textual: pues no es posible que luchen desde arriba con todas las ventajas del poder y otros luchen en el llano sin más atractivo que la fe que inspiran sus nobles líderes. Se ponía al servicio militar obligatorio y decía que debían haber menos cuarteles, vamos arriba Tortorelli, Fuerza, Torto. y muchas más granjas para que los jóvenes se encarguen y se encariñen con la tierra, fuente permanente de todas las riquezas, decía él. En una entrevista, les digo para terminar, en una entrevista en la que le preguntaron
quiénes lo acompañarían como diputados, contestó: creo que finalmente me decidiré por incluir toda la Cámara de Representantes actual, que viene haciendo muchos méritos para eso. Muy bien, un aplauso por favor a Tortorelli. ¡Vamos arriba, Tortorelli! ¡Que no! Bueno, Tortorelli, Es un personaje que igual, a través del tiempo, nadie lo ha olvidado, porque he salido a preguntar en el barrio por él y no hay veterano que no lo conozca y que no me cuente cosas, como por ejemplo, que si se comió en Faisán, no se lo tenían que cobrar. Ah, esa sí, esa está buena. Sí. Pero vamos a un tema. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Ahí va. Para que así después venimos con las entrevistas al toque y vamos a escuchar algo de Volcó la Onda, este grupo de la gente de allá del departamento de Maldonado, que hoy se presenta en la Bodeguita del Sur 030 en Soriano y Andes. Ya volvemos con más. Dale que va. Sin extremos, escritorios donde cada cual acomoda su trasero. Te molesta nuestra activación, te molesta nuestra posición, te molesta nuestra activación, te molesta nuestra posición. Canciones inetiquetables se te van desprendiendo, canciones inetiquetables resistiendo el desprecio. Desprendiendo. Bueno, y ahora, como es habitual, vamos a ir a las entrevistitas al toque. Entrevistitas al toque, no Sí. se me enríe, compañera. Sí, bueno, estoy medio como Julia Moller ya. Y quería decir que el tema que tratamos hoy de Tortorelli no está desligado, porque salimos a preguntarle a los vecinos del barrio con respecto a las elecciones de concejales. A ver cómo se podían hacer los concejales la campaña política en el barrio. Exacto, así que vamos con esas entrevistitas al toque y disfrútenlas, la respuesta a la gente, lo que le ponemos nosotros enseguida atrás, y sigue un tema pegado a la última entrevista de Níquel, que es dedicado a la Ciudad Vieja. Así que vamos a esas entrevistas al toque que tanto están esperando. ¿Qué tendrían que hacer los concejales para hacer una buena campaña política? Se pusieran a robar desde ahora como hacen muchos para hacer la campaña. ¡Te olvides todo eso! Si fueras asesor de imagen, ¿qué les aconsejaría que hicieran? Les aconsejaría que dieran la cara y los conociéramos, porque en el barrio no conocemos a ninguno. Un buen vecino nos va a delatar. Si fueras asesor de imagen, ¿qué les aconsejaría que hicieran? Campaña se puede hacer campaña como si fuera política, ¿Cómo? para hacer lo que se va a hacer, lo que se pide hacer en la Ciudad Vieja. Arreglar plazas, arreglar esto, arreglar lo otro. ¿Dónde la tendrían que hacer? Y en un comité, en un club, en una casa, buscar algún local como para reunirse. Ay. Los que están más interesados en largarse claro, una casa, algo, sí, lo que sea. Los que están interesados. Y nos cerraron la puerta y nos dejaron afuera. ¿Qué tendrían que hacer los concejales
en la campaña? Despenalizar el porro. Aleluya, hermano, vamos a fumarnos ese porro. ¿Qué tendrían que hacer los concejales? Lo que se hacía antes, que es Arengas políticas. exactamente arengas políticas. ¿En dónde? Acá en la Plaza Pública. En la calle, pero en una esquina grande, Pérez Castellán y Sarandí, es grande. El problema está en los zapatos y en su mediasuela contra el piso. ¿Qué tendrían que hacer los concejales? Salir en caravana por el barrio promocionándose arriba de un auto como hacen los políticos. Y los votos electorales. ¿Qué tendrían que hacer entonces en las campañas? Competencia de pesca, cosa que las corvinas que se saquen se podrían hacer en la canchita de la Marina para todo el barrio. Si alguien grita viva Valle, pregunta qué va a llevar. ¿Qué tendrían que hacer entonces en las campañas? Bueno, yo pienso que tendría que ser algo así, como una reunión, así en una plaza tal vez, porque si no conocemos los candidatos, ¿cómo vamos a hacer? Tiene que presentarse uno a uno, yo soy fulano, yo quiero hacer esto, a ver la opinión de cada uno, si no, no funciona. Porque yo, por ejemplo, sé qué hago, ¿a dónde voy? Yo vivo en el buceo, claro. ¿Y a mí qué mierda me importa? ¿Qué tendrían que hacer entonces en las campañas? No conozco a ninguno de los que se largan a esto de los vecinos, ¿no? Concejales, ¿son? ¿Qué diablos son? Son concejales, ¿no? Perfecto. No conozco a ninguno. ¿Por qué? Urgente, urgente, un cambio veloz. ¿Qué tendrían que hacer los concejales para hacer una buena campaña política? Yo, por ejemplo, si me tirara a concejal, me gustaría ser la vedette de una comparsa de tambores. Eso sería lo que me encantaría. Y todo el mundo me conocería, además. Y diría, mirá qué ritmo, qué cadencia, mirá cómo mueve esas cadencias. O sea, sería más interesante. La ciudad vieja desafinada se oye un candombe de verdad que no quiere dejar de ser barrio antiguo, tampoco quedar fuera de este siglo. Bueno, qué increíble, ¿no, compañera? La gente del barrio a 2 días de las elecciones vecinales no sabe quiénes son los candidatos. Así que a través de Contonía le decimos a los candidatos que por favor hagan campaña. Se dan a conocer. Sí, Perdón, ya es un poco tarde, ¿no? También, pero yo me adhiero a la gran mayoría que no sé ni quiénes son, ni qué es lo que proponen, ni si son buenas personas o buenos vecinos o malos vecinos. ¿Hay alguna foto que otra por ahí? Hay cada carita pegada en la calle. Hay cada cara, hay cada cara. Bueno. Y eso sí, esas caras se han hecho campaña. Eso es lo lamentable. Sí. Bueno, vamos a un tema y ya entramos en la ciudad espectral, ¿eh? Vamos introduciendo en la ciudad espectral. Hoy,
con María Abad Ferreira. Sí. Qué mina, ¿eh? Sí, a pesar de que de ella se sabe muy poco. Aún hoy su figura resulta tan rara y enigmática como para sus contemporáneos, ¿no? Que la miraron con curiosidad, admiración y muchas veces con desdén. Toda su historia, la historia de su vida, en realidad su biografía, siempre es sobre este personaje, siempre es de relatos de amigos, familiares o algún documento de la época. No hay ninguna biografía, por eso es tan enigmática. Hay muchas cosas de la vida de María Eugenia Abad Ferreira que se desconocen. Ella nació acá, en Montevideo, el 13 de julio de 1875. Venía de una familia por parte paterna portuguesa y española materna. Eran 3 hermanos: Carlos, que era el mayor, que nació en el año 1872, Eugenia en 1875 y un hermano nacido entre medio de los dos, llamado Manuel, que falleció al mes de nacer. Era una familia muy acomodada, tanto es así que ellos no fueron a la escuela, tenían educación privada, que se acostumbraba mucho en las familias de ese tipo de la época. Eran hermanos muy unidos, estaban permanentemente jugando juntos, habían creado un lenguaje propio y hasta un alfabeto especial, con lo que se comunicaban entre ellos, donde los mayores no podían entender y habían hecho como un micromundo entre los dos. Tuvieron una niñez súper libre, feliz, hasta que cuando llegó su adolescencia, su padre, por motivo de trabajo, tuvo que viajar a Brasil. Y Carlos, siendo el mayor de la familia, y en esa época el único hombre, tomaba la responsabilidad de la casa saliendo a trabajar afuera. 5 años después que su papá se fue a Brasil, fallece de forma totalmente misteriosa y nunca aclarada. A partir de ahí, Carlos toma más la autoridad en la casa y María Eugenia, como también en esa época, se recluye en compañía de su madre puertas adentro. Y ahí empieza desde niña a garabatear sus primeros poemas. A los 18 años, ¿no? Empezó cuando niña. A los 18 años hace su primera aparición en público como poeta en un festival en 1893 en el Club Católico, leyendo un monólogo de sesgo humorístico que tiene un valor testimonial como muestra de su desenfado y de su precoz rebeldía. Era de un carácter muy especial. Fue rebelde desde su juventud. Ella vivió a gusto y capricho. A pesar de ser bastante reprimida por su madre, tenía una personalidad muy segura de sí misma y un talento tan único en las letras y en la música, que tenía que ser sí o sí reconocida. Che papusa hoy, los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa hoy, como surgen de este tango en los pasajes de tu alma. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Poco después del estreno del Club Católico, María Eugenia empieza a publicar en las principales revistas, ya era más conocida, en las revistas más importantes de la época, La Revista y La Nueva Atlántida de Rey Racing. La Revista, claro, de Herrera. Sí, en Vida Moderna de Montero Bustamante, La Revista Nacional de José Enrique Rodó, Rojo y Blanco de Samuel Blixen. Y así empieza a hacerse conocer. Ella tira sus poemas, en realidad nunca quiso hacerse famosa ni hacer libros. Ella solo escribía lo que sentía, aparte fue la primer poetisa uruguaya que realmente empezó a plasmar los sentimientos puros y sencillamente en un papel. Fue la que le abrió la gran puerta del Elmira Agustini que venía detrás. Son poemas de corte bastante romántico. Ella sabía hablar inglés, francés, alemán. Eso lo había aprendido por propia decisión, porque le gustaban los poemas de Heine, por ejemplo, que era alemán, y los quería leer en su propio idioma para poder entenderlos más. Era impresionante música, le gustaba mucho tocar el piano, eran sus dos pasiones, el piano y las letras.
Los poemas eran de corte romántico, en un principio, ¿no? Que luego serían sustituidos en contacto con el modernismo, influenciada por Basuero y Roberto de las Carreras, por versos de un lenguaje más elaborado y artificioso. Así empezó su historia de desenfados. Y hay una historia que tiene mi amiga Rosa para contar, de cierto boliche. Sí, ella solía frecuentar el Yerbal, pero no como habitué. Ella, con la excusa de que iba a la casa de unas amigas y que no podía eludir el pasaje por el viejo Bajo Montevideano, entonces ella ahí aprovechaba y se tomaba una copita al paso, sí, al toque. Y eso era un desenfado, ¿no? Para la época. Para la época. Era una cosa que no se veía, otra vuelta y hablaba con cualquiera, además. Ah, sí, ella hablaba con... y más cuando más mayor era, más perdía los pudores y más cosas hacía que sentía. Ella le gustaba aparte la historia de escandalizar, de ver las reacciones de la gente. Una vez se subió a un tren sola, que era rarísimo en esa época porque siempre se iba con alguna dama de compañía o algún pariente. Se subió sola, viajó sola, la gente así la miraba, hombres y mujeres azorada. Bajó a la estación del tren, se quedó ahí, mirando el estupor de la gente acartonada de esa época, mirándola, una mujer sola. Y después lo contaba con un desparpajo que subió de nuevo al tren y volvió a su lugar de origen. Era bastante ingeniosa, aguda, tenía un sentido del humor impresionante. Siempre, en todas las fiestas ella era el centro, porque era payasesca en realidad. Siempre en el buen sentido. En el buen sentido. El payaso que hace tenía una risa súper contagiosa y tenía mucho brillo en la conversación. A pesar de... Y siempre estaba como haciendo bromas sobre sí misma, ¿no? El mejor sentido del humor, sí. ¿No? Reírse de sus propias carencias y desgracias. Sí, era así, tal cual. Y a pesar de no tener la belleza de esa época, no era pechugona, no era gorda. Más cercana a la belleza de hoy. Totalmente. No tenía los ojos lánguidos, no tenía la imagen en realidad, por ejemplo, que tenía Delmira Agustini, que era una belleza para su época. Ella era delgada, de piel aceitunada. No blanca, pálida y ojerosa. Tenía un pelo con destellos cobrizos, boca ancha y carnosa. Algunos dirán que... Ponen silicona para tenerlo en aquella época, era natural. Sí, totalmente. Lamentablemente debemos contentarnos con testimonios indirectos de su manera de hablar, ¿no? Ninguno de los biógrafos de ella cita frases concretas. Las cosas de ella sobrevivieron con el tiempo, pero después de 30 años de haber muerto ella, recién ahí se empezaron a conocer sus poemas y todo lo escrito por ella. Dejó un libro a cargo de su hermano, que después de 30 años dejó todo su material para que él lo difundiera, ¿no? Porque... Sí, y él no quiso hacerlo porque dijo que no quería que se manoseara su imagen como se manoseó la memoria de Delmira Agustini, ¿no? Ella sabía lo que quería. Aquella que vos decías que ella dijo a un caballero que no se bañaba, ¿cómo era? Un caballero que era un galán de la época, ¿no? Y que ella aparentemente tenía cierta afinidad con él, le gustaba, hay que decir la verdad, le gustaba. Pero cuando él vino y le dijo un día medio impertinente, le dijo, ¿por qué no se arreglaba el pelo? ¿Por qué no se peinaba y se vestía más, una bohemia, más elegante? Y ahí le empezó a decir, ¿no? Que se bañara no, le empezó a decir que tendría que ser más coqueta. Entonces ella lo miró. Usted se quedó, le preguntó, ¿no? ¿Por qué no se arreglaba? ¿Por qué no se ponía corsé? ¿Por qué no se peinaba como las mujeres que a él le gustaban? Y ella lo mira y le contesta desafiante, tampoco me baño. Y se quedó mirándolo burlona. Otra vuelta se va a una fiesta con un zapato negro y otro blanco. Y todo el mundo la miraba, porque aparte ella, como era de clase acomodada, siempre iba con toda la élite de Montevideo, que vivían horrorizados, sabían que ella venía y todo el mundo se agarraba. Unos para divertirse y otras, sobre todo las mujeres, horrorizadas. Para cuestionarla, así como es habitual, la competencia desleal
en aquella época mucho más acentuada, ¿no? A la pobre Eugenia no la dejaban tranquila, porque además ella... No, en realidad ella no dejaba tranquilo a la gente. Como era tan egocéntrica y tenía esas ocurrencias, ¿no? Esas locuras. Además, el tema de la escritura que parece mentira, parece inconcebible. ¿Me permitís? Quisiera volver al tema de los zapatos. Era uno blanco y otro negro, porque según le dijo una amiga, las personas no son como los pajaritos que mueven los dos pies al mismo tiempo. Otro día fue al estudio de Horacio Maldonado, que era un abogado muy renombrado de la época. Fue a llevarle naranjas. En aquellos años, las mujeres no salían jamás sin sombrero. ¿Y ella fue sin sombrero? Y ella fue sin sombrero. Y él me pregunta, ¿y el sombrero, María Eugenia? Le preguntó el abogado. Aquí lo tiene, contestó ella y volcó todas las naranjas sobre la mesa. No quise traerlas en la mano y me acordé de mi sombrero, que mi sombrero podía servirme de mil maravillas. Terminó de vaciar y se puso el sombrero todo deforme arriba de la cabeza. Y ahí salió muy contenta. Y eso el abogado no lo pudo olvidar nunca y quedó totalmente documentado en un diario íntimo de él. Y así era toda su vida, siempre le gustaba escandalizar, pero a la vez también tenía una parte oscura en su vida, que era su madre. Su madre, cuando ella era chica, le gustaba que ella garabateara, que hiciera poemas, lo tomaba como un juego de niños. Pero después, cuando a medida que fue creciendo, le fue haciendo críticas y reproches, le decía que si se dedicaba a poetizar iba a terminar solterona, que su deber era casarse, formar una familia, le consiguió un novio y ella lo dejó y su madre no se lo perdonó nunca. Y así fue su vida, porque su vida, ella siempre trataba de ser alegre y feliz, pero a la vez se le notaba esa melancolía, porque al contrario de Elmira Agustini, que tenía el apoyo familiar, ella no lo tenía, ni de su propio hermano, que también se llevaban de niños, ni de su propia madre. Y terminó loca, ¿no? Sí, terminó mal. Con el tiempo empezó a deambular por las calles, tenía insomnio, se juntaba con los pordioseros, que siempre decían que era una honorable bohemia y una gran dama, que les gustaba su conversación, aprendían mucho. Y ella tenía como cierta atracción por ese tipo de gente. En un salón un día estaba tocando el piano y viene el piano en la casa de unos amigos y aparece un personaje todo destajado, el pelo todo revuelto, la camisa toda suelta, y viene como hipnotizado hacia su música. Y ella, sin verlo, dice: siento una presencia atrás que me está inspirando. Y seguía hablando sin sacar los dedos de su piano. Y él le dijo: tranquila, soy Alfredo, seguí tocando. Era Alfredo Rey Racine. Ah, mira. El hermanito de... El hermano de Julio Rey Racine. Y ella con el tiempo se fue deteriorando y fue entrando en la locura, como entró Roberto de las Carreras. Y terminó su vida a los 48 años. Pero está aquí igual. Está aquí. Y va a seguir en la ciudad espectral. Va a estar presente. Pero nosotros nos tenemos que ir yendo, a pesar de que teníamos pila para decir. Ah, de Eugenia hay un montón, las noches de... Vamos a hacer una segunda parte próximamente. Entonces. Podríamos hacer, sobre todo, hablar de la mala jugada que le hizo Carlos Bá Ferreira a su propia hermana. Bueno, un aplauso para María Eugenia también. Vamos, María Eugenia. Y nos vamos. Y a pesar de la madre y a pesar del hermano, hizo y escribió todo lo que sintió. Bueno, muchísimas gracias. El jueves que viene, 20:30, los esperamos acá. El otro programa, Dale que va, con cultura. Cultura para todos. Diversidad, en su horario musical. Habitual de las 3 de la mañana. Un beso grande a toda la ciudad vieja. Feliz cumple, Leo. Leo, te amamos. Chao, Leo, que lo cumpla feliz. Nos vamos camino un beso para todos. Nos vamos camino al infierno. Chao. Ya viene. Nos vamos camino al infierno todos. Nos vamos con Eugenia. Vamos a quemar todo con Eugenia. Golpeé a las puertas del cielo y nadie me contestó. Golpeé a las puertas del cielo y nadie me contestó. ¿Será que estoy bajando? No. Voy camino al infierno. A veces siento las llamas y yo sé bien por qué. A veces siento